Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel García Salazar. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera en energías renovables en la UNADEM, a cargo del docente Gabriela Ávila de la Rosa en el grupo 1. El diseño de secadores que seleccioné fue un adiabático. Iniciamos. Para obtener la velocidad de secado de un sólido material, se realiza una prueba experimental en donde se coloca el sólido en una charola y se expone la superficie del mismo a la corriente del aire con el cual será secado. La cantidad de humedad puede irse calculando con la ayuda de una balanza. A continuación se presenta un ejemplo didáctico de un sistema de secado para una mejor comprensión del tema. El problema que elegí fue secado en la región de velocidad constante, el cual dice así. Un material granular insoluble se va a secar en una charola de 45.7 por 45.7 por 2.54 centímetros. El material ocupa completamente la charola y se puede considerar que los lados y el fondo de la bandeja están aislados, de tal manera que el calor solo se transmite por convección desde una corriente de aire que fluye paralela a la superficie a una velocidad de 6.1 metros por segundo. El aire está a una temperatura de 65.6 grados Celsius y tiene una humedad de 0.010 kilogramos de agua, kilogramos de aire seco. Estimar la velocidad de secado del sólido. La gráfica que aquí les coloqué es una gráfica relación humedad-tiempo. Vemos que conforme va pasando el tiempo, es menor la cantidad de humedad que va retirando del sistema hasta llegar a la adecuada. Bueno, pasamos al problema y su solución. Aquí les coloco un diagrama muy sencillo en donde vemos que aquí esta parte es la charola que dicen que está totalmente sellada y la entrada del flujo de aire la coloqué por la parte de abajo y la salida por donde mismo, ya que nos dice que tiene que ser paralelo a la charola. También nos dice el problema que tiene 6.1 metros por segundo el flujo de aire a una temperatura de 65.6 y la humedad de 0.010 kilogramos de agua. Con el cálculo. Para el cálculo de la velocidad de secado se utiliza la ecuación siguiente, que es esta parte. Esta es la ecuación que tenemos que manejar, donde nos dice que la masa sobre el área por la derivada de humedad del sólido, derivada del tiempo, es igual a menos el coeficiente de transferencia de calor, que es H, entre la letra lambda o símbolo lambda, que significa calor de evaporación en este caso, por la temperatura del aire que nos dan en el problema, menos la temperatura del bulbo húmedo. Para esto se requiere calcular tanto el coeficiente de transferencia, tanto la temperatura del bulbo húmedo y el calor de evaporación. Empezamos por el cálculo del bulbo húmedo. Para esto es muy fácil, lo único que se requiere es tener una carta psicométrica a la mano, la podemos utilizar del internet o en algunos libros de termodinámica, ahí la podemos encontrar. Ahí solamente buscamos la temperatura que nos dan del aire de 65.6, nos ubicamos en esta parte y subimos a la cantidad de humedad que nos dan, que es de 0.010, y llegamos hasta el punto de la temperatura del bulbo húmedo, que el problema nos dice que es de 28.9 grados centígrados. Así es como lo podemos obtener. Seguimos con el cálculo del coeficiente de transferencia. Este se puede realizar con la ecuación de flujo de aire igual a la velocidad por la densidad. Pero para realizar ese cálculo de aire se necesita calcular el volumen húmedo de aire utilizando la ecuación siguiente. Esta la obtenemos de acuerdo a la ley de los gases ideales y nos dice que la ecuación es la siguiente. Estos valores ya están predeterminados en la ecuación. Lo único que nosotros tenemos que agregar es la temperatura del aire que nos dan en nuestro problema.
que es de 65.6. Entonces, haciendo estas operaciones, nos dice que el volumen húmedo total es de 0.974 metros cúbicos de mezcla sobre kilogramo de aire seco. Ahí ya encontramos el siguiente valor. Continuamos con la densidad. Para tener la densidad, tenemos que nos dice que 1 kilogramo de aire seco y una humedad de agua acompañante es la densidad igual a la masa más la humedad del aire sobre el volumen de humedad. Consideramos 1 kilogramo de aire seco como punto de referencia, que es esta parte, más la humedad sobre el volumen húmedo que ya habíamos obtenido anteriormente, que es de 0.974. Haciendo estas operaciones nos da 1.037 de kilogramos por metro cúbico de densidad. Continuamos con el flujo másico. Ocupamos la ecuación de flujo de aire igual a la velocidad por la densidad por el tiempo. Aquí agregamos el tiempo considerando como referencia una hora en segundos, que sería 3600 segundos. Ya tenemos nuestro flujo de aire que nos dan en el problema, que es 6.1 metros sobre segundo, por la densidad que acabamos de encontrar, que es de 1.037 por 3600 segundos, que es igual a una hora. Nos dice entonces que el flujo másico es de 22.770 kilogramos horas por metro cuadrado. En el caso de secado con flujo de aire paralelo a la superficie de un sólido y una temperatura entre 45 y 150 grados, el coeficiente de transferencia de calor es 0.0204 por el flujo de aire elevado a 0.08. Entonces tenemos que el coeficiente de transferencia es igual a 62.45 watts metro cuadrado grados Kelvin. El cálculo de calor de evaporación, que se refiere a la letra lambda en la ecuación principal, de ahí lo vamos a obtener por medio de las tablas de vapor, que las podemos encontrar en el libro de termodinámica de Sengel, o igual directamente en internet podemos encontrar algún tipo de tabla. Ahí nos vamos a ir a la temperatura de bulbo húmedo que ya teníamos, que es de 28.9 grados centígrados, y nos vamos hasta el punto de la entalpía de evaporación, que es de 2433 kilogramos joule. En esta parte me fui al más cercano porque no teníamos 28.9. Si lo queremos hacer exactamente, tenemos que hacer una interpolación para encontrar el valor exacto que nos dan en el problema. La velocidad de secado es de 3.39 kilogramos de agua hora metro cuadrado. Esa es la solución a nuestra pregunta que nos habían dado del problema, y agregamos el área de transferencia de acuerdo a las dimensiones de las charolas. Primero lo convertimos los 45.7 centímetros que nos habían dado en metros y nos da 0.457 metros por 0.457 metros, y un área nos da de 0.209 metros cuadrados. Es el área de transferencia de acuerdo a las dimensiones de la charola. Para este problema está resuelto y parte es todo. Espero que les haya agradado el video para que tengan un mejor entendimiento. Si quieren leer el libro, está muy completo. Muchas gracias, ha sido todo.